Lectura del libro de Job. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán: ¿De dónde vienes? Satán respondió al Señor: de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor: ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes, y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Un día, que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia. Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia: ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia: una banda de caldeos, divididos en 3 grupos, se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado, después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia: estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Palabra de Dios. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación, atiende mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, mira en tus ojos la rectitud, aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús les respondió: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, a nuestra vida, que nos enseñes a disponer el corazón, para que sepamos vivir el amor, la humildad, el servicio, de ayudarnos unos a otros, para crecer en el camino de la fe.
acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que en los discípulos se suscita una discusión sobre quién es el más importante. Porque si nos damos cuenta, todo ser humano se quiere realizar, pero para el que conoce a Dios, el realizarse es ser como Él, pobre y humilde. Para aquel que no conoce el proceder de Dios, pues entonces resulta que ¿cuál será el más grande que los otros? Esta voluntad de ser los primeros es el primer fruto del pecado. El hombre que ya no se conoce en la propia verdad como amado por Dios, pierde la propia identidad, es nada, y tiene miedo del vacío y de la muerte. Por consiguiente se tratará de salvarse. Pero ante eso, su corazón se puede llenar de egoísmo y trata de poseer un título que lo distinga de los otros, pero corre el riesgo de querer poseer cosas, personas e incluso al mismo Dios. Es el intento de colmar el vacío infinito dejado por el no conocimiento de Dios, pero es un llenarse de vacío, un criar la muerte que se teme. Y por eso hay que notar que es el verdadero pecado, el del fariseo. San Lucas capítulo 18, verso 9. El del hermano mayor, San Lucas capítulo 15, verso 25 y siguientes. Es muchas veces querer un protagonismo que trastorna todo bien y lo convierte en mal. Se utiliza incluso las cosas de Dios para ser los primeros, y ese pecado puede acechar al discípulo ya convertido, para buscar protagonismos o querer ser reconocidos. Pero el Señor Jesús, que conoce los pensamientos y los corazones de sus discípulos, tomará a un niño de la mano, lo pone a su lado y les dice: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. El niño que Jesús toma representa el amor, la inocencia, el de amar, el de entregarse. El niño es la negación del hombre. En la cultura hebrea, de entonces representaba un apéndice de la mujer, que a su vez era un apéndice del varón. No se tenía en cuenta, era dependencia absoluta. Su esencia era ser de, es decir, pertenecer a. No puede nada por sí mismo, es aquello que le hacen ser los otros. Mientras que el adulto cree que la posibilidad de vivir es estar en los primeros, sirviéndose de todo y de todos para ser y para tener en todo. El pequeño tiene la posibilidad de vivir solo en la medida en que es servido y acogido, porque está la inocencia, porque siendo niño depende de los demás, es pura necesidad y vive de la acogida. En una lección sucesiva, Jesús dirá que para entrar en el reino es necesario acogerlo como un niño. En efecto, el reconocerse como criatura de Dios es condición necesaria para ser bautizados. Los discípulos, si quieren comprender el misterio de la cruz, están llamados a invertir su modo de pensar. El verdadero criterio de realización no es dominar, sino acoger al otro. El que acoge al pequeño, acoge a su Señor, que para acogerlos a todos se hizo el más pequeño entre todos. Su amor necesariamente se veló en la humildad del Hijo del Hombre, entregado a los hombres, y se hizo pequeño para poder estar en sus manos. El Señor a ese niño lo coloca a su lado. Es porque es su otro yo. No solo sirve como espejo, sino que se identifica con Él de un modo misterioso, como Él se identifica con Él, que lo ha enviado. Cuando el Señor se refiere que lo acoge, que se repite 4 veces, es el medio término que invierte el criterio de la grandeza y al más pequeño de todos lo hace, el grande por excelencia. Acoger es dar hospitalidad y hacer espacio en sí, restringir el propio yo y convertirse en la casa del otro. El niño vive del espacio que se le deja, del amor con el que se le ama. En ese sentido, todo hombre es siempre niño, porque su vida depende del otro. Mientras el egoísmo lleva a servirse del otro para estar entre los primeros, el amor concretamente lleva a servir al otro. Y el servicio fundamental se puede prestarle a uno. Es el de acogerlo para que viva en mí. Por eso el que ama reniega del propio yo y se hace pequeño. La acogida es la cualidad fundamental de Dios, que ama y deja espacio y vida a todos en su corazón. El misterio de la grandeza de Dios es esta pequeñez de Cristo, que el discípulo debe asumir como un estilo de vida. Así como San Pablo nos habla del ágape, del compartir entre hermanos. Y que el mismo Señor
eligió a Pablo como apóstol, como él dirá, el más pequeño, casi como un aborto. 1 Corintios capítulo 15, verso 8. Está figurado en un ícono perfecto de Cristo, que acoge a todos, porque así es la forma en que se extiende el reino de los cielos, la misericordia de Dios, que viene a dar autenticidad a la vida del ser humano. Y en este verso 48, el centro es la identificación del niño, que se refiere también al Maestro, a Jesús. Dios, mediante la acogida, también nos acoge a todos. Jesús, el Hijo de Dios, se hace el más pequeño de todos. En esa pequeñez nos ha revelado que Él es Dios, amor y máxima acogida. Al acoger al niño, nos hacemos más pequeños y llegamos a ser como Él. Y por eso dirá el Señor, el más pequeño entre ustedes, ese será el más grande. Los discípulos están llamados a dejar de mirarse con envidia entre sí, para ver quién es el más grande, y mirar a un niño extraño a quien Jesús ha colocado a su lado. Deben tomarlo como modelo, reflejo de Él, que se hizo el más pequeño entre todos. El creyente que conoce a Jesús se abre para acoger en su nombre toda pequeñez, todo lo descartado y todo desecho que está en el mundo, porque es la grandeza de Dios, que se hizo el más pequeño de todos. Ve en el último el rostro de su Señor, que lo salva. Sin embargo, para los discípulos, es difícil entender esta lección de humanidad y sencillez, pero aún así, ellos siguen ciegos para no comprender qué quería decirles el Maestro. Porque el apóstol Juan les dirá, Maestro, hemos visto a unos echando demonios en tu nombre, y se lo hemos impedido porque no era de los nuestros. Y Jesús le contestó, no se lo impidáis, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Los discípulos creían que solamente ellos podían hacer esos milagros porque estaban con Jesús, pero no era así. No comprendían que el que tiene verdadera fe en Dios puede mover montañas. Pero muchas veces, como discípulos del Señor, tenemos la tentación de quedarnos en lo humano, en los reconocimientos, en mirar qué hablan de nosotros. Pero se nos olvida que nosotros hemos nacido para ver la gloria de Dios, que somos llamados a ayudarnos unos a otros, porque somos hijos de Dios, y se nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo, el de poder ayudar y salvar a nuestros hermanos, y encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, que es estar unidos en el corazón de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, y que manifiestas tu amor en tu Hijo Jesús el Señor, que a través de la predicación nos enseña a descubrir el reino, esa buena noticia, y así poder crecer en la fe, porque como hermanos e hijos de Dios somos llamados al amor, a ayudarnos unos a otros, y que a la luz del Espíritu Santo, que nos hace descubrir esos dones, para sabernos compartir con nuestros hermanos, unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con los ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para saber transmitir este mensaje de las promesas de Dios que se dan en la vida de la humanidad. Porque nuestra fe no es de competición, es de convicción, de descubrir ese sentido de ser iglesia, de vivir los sacramentos, en especial la Eucaristía, que nos enseñan a ser testimonio de fe, unidos al corazón de Cristo, que a través de la obra de la evangelización se nos invita a cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que son el futuro del mañana, pero también dar solidez a los adultos, a las personas mayores, y así poder transmitir el mensaje de salvación a aquellos que están en la oscuridad, en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión, o que por alguna situación negativa que vivieron en sus vidas, ayudarles a salir de su tristeza, que puedan descubrir cuánto el Señor les ama, y a pesar de los momentos difíciles que se puedan estar viviendo, no estamos solos, que tenemos un héroe, Jesús el Señor, que se entregó en la cruz por amor a nosotros, para darnos el sentido de la vida, y tener cuidado con el diablo, que es nuestro primer enemigo, que anda como león rugiente mirando a quien devorar, para llevarnos al error, a la mentira, al engaño, caer en la oscuridad y en el abismo de la muerte, para perder el sentido de la vida. Que hoy más que nunca, ante estos momentos de pandemia,
Debemos acercarnos a la oración para entender el plan divino que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Orar por los gobiernos, para que sepan asumir su compromiso de gobernar, de ayudar a los necesitados, que si realmente trabajamos en equipo, podemos salir de esa crisis económica. Oramos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor que se da en el hombre y la mujer, y que aceptan este llamado de Dios para unir sus vidas en el sacramento del matrimonio, y estar vigilantes de aquellas ideas que maltratan y destruyen la familia. Que pedimos también por los que están enfermos por este COVID-19, y también los que sufren distintas enfermedades, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús, que los milagros existen, pero el Señor también quiere tu corazón. Ahora te invito a entregar tus peticiones, que el Señor está contigo a pesar de esos momentos difíciles que estás viviendo. Es creer en las promesas de Dios a través de su palabra, es estar convencido de que su gloria se va a manifestar y que nosotros seremos testimonio de su amor, porque lo imposible será posible, porque es un Dios que ama con generosidad y que nos bendice a cada uno de nosotros en esos proyectos y sueños de amor, porque jamás he oído decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados. Hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor nos invita a ser como niños, a tener un corazón dispuesto para amar, para perdonar y ayudarnos unos a otros, porque somos hijos de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.